siguiente tema son las meninges. Ya vimos todo lo de afuera, que era el cráneo, y ahora ya nos vamos a empezar a introducir, y después del cráneo vamos a tener unas membranas. Las meninges es tejido conectivo, que al igual que el cráneo, su principal función es la de protección. Entonces vean la importancia de nuestro cerebro, que es lo más valioso que tenemos y que tiene tanta protección, a pesar de que ya vimos que es un hueso muy grueso para protegerlo. Aparte hay otras membranas que lo protegen, que se llaman ¿cómo? Meninges. Estas meninges vamos a ver que es en un número de 3 capas. La más externa, que se llama la dura madre. La intermedia, que se llama aracnoides. Y la interna, que se llama la pía madre. Sí. No, dijeron que había 4 ahora. ¿La accesoria? Sí. ¿Accesoria? No, hay 3. No se enredan. No, si no, ahorita que veamos la pía madre se van a dar cuenta que si es, no es, forma parte del cerebro o no forma parte del cerebro. Entonces, ahí se van a enredar porque desde ahí ya vamos a empezar a ver que ya casi no forma parte ni siquiera de las. Ok, vamos a ver que de acuerdo a su grosor, estas meninges se clasifican en 2: las paquimeninges y la leptomeninge. ¿Dice grosor, doctor? Sí. Las paquimeninges son la capa gruesa, por eso se dividen por su grosor. Las capas gruesas se le llaman leptomeninges, y que dentro de esas 3 la más gruesa de todas se llama la dura madre. O sea, la dura madre también le llamamos como paquimeninge, porque es muy gruesa. Sin embargo, la delgada, estas son muy delgadas, sería la aracnoides y la pía madre. Y a esa le llamaríamos la lepto. No se alcanzan a distinguir a veces, ¿verdad? En la pía madre no se alcanza a distinguir porque es una capa que está formada por la citocitos, y que son células que son principalmente el cerebro. Por eso a veces dicen que hay más del cerebro. Y es más, vamos a ver ahorita los espacios que existen, y ahí no existe ni siquiera un espacio. La pía madre ya vendría siendo también parte de la corteza cerebral, ¿no? De la corteza cerebral. Entonces sería la capa más externa. Interna. Externo. Ah, Ah, Ok. Vamos a ver que entre cada una de ellas se forma un espacio. Por ejemplo, vean, entre el hueso y la dura madre se forma un espacio que se llama el espacio epidural. Entre la dura madre y la aracnoide se forma otro espacio que se llama el espacio subdural. Y entre el aracnoide y la pía madre se llama el espacio subaracnoide. Subdural. 3 capas. No, meninges apenas duramente. Entonces, ¿qué es el espacio epidural? El que se encuentra entre el hueso y la dura madre.
¿qué es el espacio subdural? El que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides. ¿Y qué es el espacio subaracnoideo? El que se localiza entre la aracnoides y la pía madre. Vamos a empezar a estudiar cada una de ellas. La primera que vamos a estudiar se llama ¿cómo? La dura madre. La dura madre de acuerdo a su localización se divide en dos: cerebral y espinosa. Algunos le llaman encefálica. ¿Qué quiere decir? Tenemos dura madre que cubre el cerebro y tenemos una dura madre que cubre toda la médula espinal. Porque hay diferencias, por eso la dividimos. Ahorita vamos a ver las diferencias que hay entre la dura madre cerebral y la dura madre ¿Es dura madre cerebral o encefálica? o encefálica. La localización es cerebral en el Cerebral o encefálica y espinal. Bueno, vamos a ver que la dura madre a su vez tiene dos capas. Una capa que es la capa externa, que también se llama periósteo, y una capa interna que se llama meninge. Meninge. Entonces tengo una capa externa que se llama periósteo y tengo una capa interna que se llama meninge. Esta, la del periósteo, a nivel de la dura madre cerebral o encefálica, está directamente pegada al hueso. Por eso se llama periósteo, porque ahí también forma parte más del hueso. Está pegada completamente al hueso, pero entre ese espacio que nosotros le llamamos virtual, hay una arteria muy importante que irriga estas meninges. ¿Cómo se llama? La arteria meningia media. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un traumatismo cráneoencefálico y se lesiona esa arteria meningia media, sale sangre de ahí y forma un hematoma, que nosotros llamamos el hematoma ¿qué? Epidural. ¿Por qué se llama epidural? Porque la arteria meningia media se localiza en el espacio que era el espacio epidural, que se encuentra entre el hueso y la dura madre. En ese espacio, ahí está la arteria meningia media. ¿Qué quiere decir? Cuando tú veas una tomografía y ves que tiene un hematoma epidural, tú ya sabes qué arteria se lesionó. ¿Qué arteria se lesionó? La arteria meningia media, porque ahí se localiza entre ese espacio. Ok, vean, esta dura madre recubre, vamos a empezar a ver primero la parte, la cerebral, recubre a los hemisferios cerebrales, pero si recordamos los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, en la parte media están separados, y ese se llama el surco interhemisférico, que separa un hemisferio del otro. Bueno, ahí viene la dura madre y cuando llega ahí se mete dentro de ese surco interhemisférico y entonces me ayuda a separar también los hemisferios cerebrales. Cuando esa dura madre se introduce dentro de los hemisferios cerebrales se llaman repliegues de meninges o repliegue de dura madre, y esos repliegues le ponemos un nombre específico. Por ejemplo, ¿cómo se llama el repliegue de dura madre
que se mete en medio de los dos hemisferios y me separa un hemisferio derecho del otro hemisferio izquierdo. ¿Cómo se llama? La hoz del cerebro. Entonces la hoz del cerebro es un repliegue de dura madre. ¿Sí le entendieron? Sí. Otra vez. Bueno, No, otra vez. ahí va. Cuando ese repliegue de dura madre se introduce dentro de los hemisferios cerebrales, se separan las capas. ¿Qué quiere decir? Se separa el periósteo de la meningia. Y cuando se separan en esas capas, en esos repliegues, dejan un espacio que existe entre el periósteo y la meninge. ¿Y cómo creen que se le llama a ese espacio que está dejando entre el periósteo y la meninge cuando se separan en los repliegues? Se llaman senos venosos. ¿Sí le entendieron? Esa parte no la he explicado. Es que se me quedan viendo, yo digo, están bien atentos, pero están pensando otra cosa. Entre la capa A ver, Fue algo de la... ahí les va. A ver, pongan atención, ahorita escribo. Viene la dura madre y se mete dentro del repliegue del cerebro. En el caso de la mitad del cerebro se mete en ese pliegue, ¿sí? Y le ponemos un nombre que se llama la hoz del cerebro. Bueno, cuando se introduce dentro del cerebro, se separan las capas. ¿Qué quiere decir? El periósteo no se mete, se queda ahí. Quien se mete es realmente quién. Entonces la hoz del cerebro es realmente una capa que interna, o sea, la pura meninge. No tiene periósteo. Entonces cuando se separa, deja un espacio que existe entre quién, entre el periósteo y la capa meningia, y a ese espacio le llamamos senos venosos, que ahorita vamos a hacer. Ahí les vamos a hacer, a ver si es. Voy a hacer un corte coronal del cerebro. Entonces tengo un surco que se llama el surco lateral o de Silvio. Viene el cerebro, se mete en el surco intercerebral Bueno, la capa periósteo o se interhemisférico. llama seno venoso. Y arriba la porción de la madre cerebral recubre los hemisferios cerebrales. Es un Tiene corte. inter- Ahora aquí voy a poner el hueso separado para que se entiendan bien. Ese es el hueso. Les estoy diciendo que la capa que está pegada al hueso se llama la dura madre, pero la capa de la dura madre que se pega al hueso es el periósteo. Entonces este es el hueso, aquí vendría el periósteo, pegado al hueso. Bueno, ahí se despega, pero no está despegado, todo está pegado. Porque uno va a decir, pero ahí está despegado, doctor. Está pegado. Ok. Y ya les dije que la dura madre cuando llega a estos espacios, ¿qué va a hacer? Se va a introducir, pero solo se va a introducir, ¿qué capa? La meningia. Pues aquí viene la meningia. Viene la meningia pegada al periósteo y cuando llega acá, ¡pum!, se mete para adentro. Viene para acá y luego otra vez se vuelve a pegar acá. Y este es un repliegue de dura madre, principalmente de la capa que. Y a ese repliegue es la famosa hoz del cerebro. Ay, no se ve nada. Todos los repliegues que se hagan de la madre van a ser de la capa meningia. Ahora vean, entre cuando, si se dan cuenta, aquí se metió la capa que, meningia, y quedó separada de la capa que, del periósteo, y quedó este espacio. ¿Y cómo se llama entonces? Es un seno. Ahí se encuentra el seno sagitario. Y a este le doy un nombre principalmente, que se llama el seno sagital superior. Ruta de examen. ¿Ya le entendieron? No. No. A ver, ahí les va otra vez. Ah, sale. El periósteo está pegado al hueso, ese es verde. Está completamente. Sí. Ya les dije que en la dura madre hay unos espacios donde se introducen, que se llaman repliegues, que en este caso se están metiendo dentro de los dos hemisferios cerebrales. Pero cuando se mete aquí, se separa del periósteo. Vean dónde queda el verde y dónde viene el meningio. Hay una separación. Y entonces a este repliegue que se mete aquí se llama la hoz del cerebro. Pero a la separación de estas dos capas deja un hueco acá, que en este caso es un seno
venoso y que a ese le ponemos un nombre, se llama el seno sagital Superior. Ya. Voy a hacer dibujo porque si no, no me avanza. No avance todavía, espérate. Ahora vean, acá en la parte inferior queda otra vez el mismo espacio. Y entonces ese, ¿cómo se llama? Seno sagital Seno inferior. sagital inferior. Entonces, tanto el seno sagital superior como el seno sagital inferior están en la hoz del cerebro. Solamente que uno está arriba y el otro está abajo. Si yo hiciera ahora una imagen Ya encontré la. lateral de la hoz del cerebro, iba a ver esto así. Esto es anterior y esto es posterior. Y entonces esta está metida en medio de los dos hemisferios. Y por la parte superior, aquí vendría el seno sagital ¿qué? Superior. Y aquí vendría el seno sagital ¿qué? Inferior. Profe, ¿y esos son, hay tanto uno izquierdo como uno derecho como uno No, no, es uno. Superior. Ok, hasta aquí vamos bien. Usted dijo seno venoso, ¿es lo mismo que sagital o hay que equivocar de nombre? No, es que puede decir seno venoso, sagital superior. Pero pues ya cuando dice seno, pues ya sabes que es venoso. Esta es la hoz del cerebro.